Bendiciones, familias. Demos gracias a Dios por este hermoso día, por este oficio especial. Y es especial porque hoy la palabra de Dios nos pone a prueba. Quería comenzar el oficio de hoy con una lectura del profeta Isaías. Se encuentra en Isaías 41, los versículos del 10 al 13. Y qué mejor que comenzar con la palabra de Dios. Isaías 41, de 10 al 13 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Hermanos, esto es palabra de Dios. Y qué mejor manera que comenzar el servicio de hoy con esas palabras, ya que estamos siendo atacados, ya que Dios nos está poniendo a prueba a cada uno de nosotros. Hoy en la mañana nos tomamos con la noticia que nuestra primera dama, mi tía Miriam Morel, se encuentra en el hospital con un problema medio serio, pero nada es grave cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, hermanos. Dios va a permitir que cosas así nos pasen para probar nuestra fe. Anoche yo me gocé como mi tía se levantó y se expresó, y así es que yo quiero que esta iglesia sea, que nos levantemos cada uno y expresemos los sentimientos que tenemos, siempre basados en la palabra. Hoy le tocó su prueba, pero Dios nos dio las armas para combatir. Nosotros como familia tenemos que unirnos en oración y hablar, orar y pedirle al Señor que tenga misericordia con ella, especialmente con ella, pero con cada uno de nosotros, porque así vamos a estar puestos a prueba. Recuerde que la misma palabra lo dice, que como el oro vamos a ser probados y tendremos que pasar por el fuego con diferentes ocasiones, diferentes dificultades para probarnos, para purificarnos más. Hoy esta prueba nos une más en familia, nos hace buscar más de la palabra de Dios, que es la verdadera solución. Dios mandó el antídoto al mundo para que cada uno de nosotros pueda ser salvo, para que cada uno de nosotros tenga a quien socorrer, a quien correr cuando tengamos problemas. Nuestro Señor está ahí, nos dio el beneficio de su palabra para que nosotros vayamos a ella y nos guíe y nos ayude a seguir adelante. Ponemos la vida de nuestra primera dama, de nuestra tía, en sus manos. Ponemos la vida del pastor en sus manos, la salud mental, física y emocional en sus manos, porque sabemos que Dios está en control, como dice la palabra de Dios. Sigamos unidos a la palabra de Dios, sigamos conectándonos a la palabra de Dios, sigamos buscando de la palabra de Dios, que eso es lo que el Señor quiere en nuestro día a día. Amén. Ya que dimos gracias a Dios por venir, vamos a iniciar nuestro servicio de hoy con con dos alabanzas, y le pedimos al coro que pase adelante para empezar con el himno de entrada. ¿Cuál es el himno, José? La mirada de fe. Una mirada de fe. Amémonos de corazón. ¿Qué número? 22. Amémonos de corazón, himno número 22. Amén.
Y esto seguimos con una mirada de fe. Número 15. Vive. Y la iglesia. ¿Y a su nombre? Gloria. Amén. Amén, amén. Sigamos regocijados y alabando para la gloria de Dios. Vamos a empezar nuestro servicio hoy con la confesión de fe y las traen mi madre, hermana y muy pronto encargada del grupo de asistencia a los hermanos, Lisandra Reyes. Confesión de fe. Padre Celestial, confieso que he pecado contra ti y que necesito tu paz y salvación. Te ruego que perdones todos mis pecados y que me permitas relacionarme contigo a partir de este momento de forma agradable a ti. Recibo a Jesucristo como mi Salvador personal, confiando y reconociendo la prueba de amor que realizó en la cruz por nosotros. Gracias por amarme, salvarme y aceptarme, ofreciéndome la dádiva de vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ayúdame a tener una vida que te agrade en obediencia, servicio y fidelidad. Amén. Amén.
Joel 2:23 dice: hijos de Sión, regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios, porque Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación, y ha hecho descender para vosotros la lluvia temprana, la tarde, como en el principio. Hermanos, esto es palabra de Dios. Vamos a continuar con la presentación de las lecturas del día. Tenemos la primera lectura y el salmo a nombre de nuestra hermana Jocelyn. La verdadera sabiduría. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esto es palabra de Dios. Salmo 112. Prosperidad del que teme a Jehová. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. Por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Esto es palabra de Dios. Ahora todos puestos de pie para la lectura del Evangelio de hoy. Se encuentra en Mateo 5, los versículos del 13 a 16. ¿Puedo traernos uno?
que los demonios le piden a Jesús que lo envíe a los pueblos. Y Jesús vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora vamos a continuar con una alabanza especial del buen maestro. Traigo una alabanza especial.
Gloria a Dios por tantas misericordias. Como decía la canción, milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y a ese es el Dios que nosotros le servimos. Por eso es que nosotros tenemos que seguir caminando confiando en ese Dios que siempre está ahí para nosotros. Aunque le fallemos día y día, nuestro Dios es rico en misericordia. Y cada día nos va probando más y nos va madurando más y nos va santificando más para que cada día nosotros nos parezcamos más a su Hijo glorioso. Amén. Hermanos, las lecturas de hoy, no digo que son un manjar, sino que son, yo diría que de las mejores enseñanzas que nos hemos tomado. Porque nosotros a veces venimos aquí y vamos por el mundo pensando que nosotros tenemos que ser superdotado, que nosotros tenemos que imaginarnos, pensarnos, copiar gente famosa sin saber que todo lo que necesitamos está aquí a frente de nosotros. Dios nos ha dado todo para que seamos salvos y para que cumplamos su voluntad. Dios manda a su Hijo para que pague por nosotros una deuda nuestra, para que la pague. Nos da su palabra, la pone en nuestras manos para que nosotros simplemente vayamos por el mundo llevando su palabra. Está escrita aquí. No hay que añadirle nada, porque todo está aquí. Yo le confesé a mi esposa que me vio porque estaba un poquito preocupado. Dice, yo no te he visto escribir, no te he visto nada. Yo sí, yo empecé a escribir. ¿Por qué? Porque yo quería hacerlo con mi poder para la honra y gloria de Dios. Pero cuando me tomo con esta lectura que me dice la verdadera sabiduría, ¿y qué más queremos nosotros que la verdadera sabiduría de Dios? La verdadera sabiduría en 1 de Corintios, segundo capítulo, del 1 al 12, los primeros 2 versículos dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a ese crucificado. Hermanos, esta es palabra de Dios. El Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir esta palabra. ¿Para quién? Para nosotros que estamos aquí hoy. Para nosotros que estamos preocupados, pensando qué vamos a poner. ¿Qué le vamos a poner nosotros a la palabra de Dios con nuestros 2 sentiditos viejos? Nada. El Señor Jesucristo se encargó de dejarnos todo lo necesario. Lo único que necesitamos es mantenernos conectados a la vid, mantenernos conectados a su palabra, llevar su palabra por el mundo donde quiera que vayamos. Todo se nos ha dado y eso es lo que tenemos que estar conscientes, que el Señor pagó por nuestros pecados. El Señor nos puso su palabra a la mano y somos tan dichosos que la podemos cargar donde quiera que vayamos sin persecución. Que hay varios hermanos por el mundo que están siendo perseguidos por la palabra de Dios. Y nosotros somos tan dichosos que podemos llevar esta palabra donde quiera que vayamos, sin persecución. Entonces nosotros necesitamos empoderarnos de esta palabra y hacernos dueños de ella. Pablo en este momento le está escribiendo a la iglesia de Corintios, pero no sé si ustedes leyeron anterior a esto, Pablo venía de Atenas. Y Pablo, siendo de la escuela de Gamaliel, quiso impresionar a un pueblo que viene de miles de dioses. Él quiso presentar a Jesucristo, pero lo quiso hacer con toda su sabiduría, con toda su excelencia de palabra, con toda finura, como diría la abuela mía. Pablo quiso llevar un evangelio, pero a su manera. Y digo para la honra de Dios, porque para la honra de Dios este suceso hizo que Pablo apartara su corazón y se dirigiera a la iglesia de Corintios. Y por eso él dice, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fue con excelencia. Ya él quitó todo lo de hombre
Él vino simplemente con la palabra de Dios a dársela a un pueblo que eso era lo que necesitaba. Y eso es lo que nosotros hoy en día necesitamos. La palabra de Dios sin alteración, sin aditivo, pura como está aquí. Traer la palabra. Él le continúa diciendo, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ahí yo me reí. ¿Por qué? Porque cada vez que yo me paro aquí, yo tiemblo, me da temor. Y eso mismo le pasó a Pablo. Pablo lo está aceptando aquí con mucho temor y temor, con mucha debilidad, y eso es lo que somos. Nosotros somos débiles, hermanos. Dios nos trajo a nosotros de la inmundicia para que nosotros nos fortalecemos en su palabra, en sus mandamientos. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer en nuestro día a día. ¿Cuánto quisiera que hubieran personas que inclusive ayer escuché diciendo, no, porque no tengo ese don, no tengo esto? Mi hermano, la palabra está dada y es tuya y es mía. Y lo único que necesitamos es apoderarnos de ella. Tomar el valor de leerla y el Señor nos va a ir dando el que le podamos añadir, aunque no necesitamos añadirle nada, porque su palabra es completa y eterna. Amén. Amén. El versículo 4 continúa diciendo, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. Y yo digo, hermanos, si le damos la oportunidad a Dios, el Espíritu de Dios, no nosotros, el Espíritu de Dios va a tomar control y te guiará. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Dios nos lo dijo, no me voy a cansar de repetirlo cada vez que me pare aquí. Ese es el nombre de nuestra iglesia, la gran comisión. Ir por el mundo y llevar mi palabra y hacer discípulos en el nombre de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, cuando nosotros hagamos esto, equipado con esta espada de doble filo, siempre el Espíritu se va a regocijar en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un mandato de Dios. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios pide para nosotros en nuestra vida. Y por eso Pablo continúa diciendo en el 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y por eso yo estoy parado aquí hoy, sin nada en la mano. ¿Por qué? Porque es todo para la gloria y honra de Dios. Es para que todo el mundo sepa que por más que queramos nosotros poner, no lo necesitamos. Porque lo que necesitamos es esta conexión divina que hay entre la palabra de Dios y nosotros. Nosotros somos un recipiente vacío que dejamos llenar, dejamos contaminar de todo lo que hay allá afuera. Y vamos contaminando y no nos damos cuenta de que lo único puro que nosotros necesitamos es la palabra de Dios. Lo único puro que nos va a limpiar el alma es la palabra de Dios. Entonces nosotros necesitamos hacer ese cambio. Necesitamos de conectarnos más del mundo y conectarnos más aquí a la palabra de Dios. Y eso viene a ser, como está titulado antes del versículo 6, que nos dice, es la revelación por el Espíritu de Dios. Versículo 6 continúa diciendo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y aquí quiero tomar una pausa, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos que estar conscientes que Dios no predestinó a nosotros a que estuviéramos aquí hoy. Dios nos predestinó para que aceptáramos a Jesucristo en nuestras vidas. Dios nos predestinó para que nos conectáramos con su palabra. Dios nos llamó a nosotros a ir por el mundo llevando el evangelio. Entonces nosotros necesitamos seguir revelando esos misterios. Esos misterios van a ser revelados a nosotros. ¿Por qué? Porque mientras más nos conectemos a esta palabra, mientras más sigamos aquí, vamos a ver la gloria de Dios revelada en nuestras vidas. Amén. Y aunque aquí dice, antes de los siglos, para nuestra gloria,
quería tomar esa pausa y decía, para nuestra gloria. ¿Cuál es nuestra gloria? Porque a veces nos confundimos con eso. ¿Cuál es nuestra gloria? Nuestra gloria es Jesucristo, hermano. Entonces, estos principios de sabiduría que nos van revelando es para la gloria de Jesucristo, el que pagó el precio por nosotros, el que hace posible que nosotros hoy estemos aquí libres de culpa. Podemos fallar día a día, pero necesitamos volvernos a Jesucristo en arrepentimiento para seguir siendo perdonados. Ya Él pagó el precio. Todo el que está caminando aquí con un sentimiento de culpa tiene que saber eso, que Jesucristo murió por ti. Jesucristo murió para tu salvación. Jesucristo murió para darte la oportunidad de que tú te conectes a esto y puedas llevarlo por todo tu entorno. Su palabra está aquí, el precio está pago. Solo nosotros necesitamos poner de nuestra parte. Y según ponemos de nuestra parte, el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo nos van a capacitar para seguir caminando hasta sus pies, para seguir llevando su palabra por el mundo entero, para seguir llevando su palabra por nuestro entorno. ¿Cómo vamos a seguir por el mundo entero si no prestamos atención aquí en casa, si no nos paramos aquí en casa, si no llevamos nuestra palabra a nuestras casas, si no decimos la palabra de Dios en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en nuestro día a día? Necesitamos tomar esta arma de doble filo y llevarla donde quiera que vamos. Y vamos a ir limpiando camino. No sé que ustedes se acuerdan en tiempos atrás, cuando los viejos salían por ahí con un machete en la mano. Papá, ¿dónde mandaba? ¿No? Limpiando un caminito para llegar a la casita de atrás. Entonces, eso es lo que tenemos. Tenemos este arma de doble filo para donde quiera que vamos, vayamos limpiando el camino. Vayamos tocando corazones. Vayamos haciendo la voluntad de Dios. No es en nuestro poder, hermanos. Estamos equipados con un Espíritu Santo que se regocija cuando nos ve conectado a la palabra, que se regocija y nos da más, nos capacita más cuando nosotros venimos a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Su misma palabra lo dice: buscar primero del reino de Dios y su justicia. Que ahí es que está la clave. El reino de Dios y su justicia en nuestras vidas. Entonces todos los demás se nos será dado. Amén. Necesitamos continuar, hermano. El versículo 8 continúa diciendo: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrán crucificado al Señor de la gloria. Y es verdad, Dios hizo su pueblo santo ciego a la venida de su Hijo, porque si su Hijo no pagaba el precio, no hubiera forma de nosotros ser salvos. No hubiera forma de nosotros ser incrustados en ese árbol de vida. Entonces, como dice la palabra, ninguno de los príncipes de este siglo lo conoció. Dios lo hizo ciego a la primera venida del Señor. Y yo hablo con tantas de esas descendencias. Ellos están esperando al Señor. No como el que vino, sino el que viene. Dios lo cegó su vida para nosotros tener una oportunidad, para nosotros poder ser salvos, para nosotros ser ramas incrustadas en el árbol de la vida. Entonces, por eso es que nosotros, lo que se ha hecho por nosotros, si no fuera nuestro Dios, nadie lo pudiera hacer. Y por eso es que ese único Dios sacrificó a su Hijo para nuestra salvación. Y nosotros tenemos que seguir caminando, seguir adelantando, seguir llevando su palabra, seguirnos purificando, seguir santificándonos para su honra y gloria. Que donde quiera que estemos, que donde quiera que vayamos, que donde quiera que nuestra alma llegue, sea en representación de Jesucristo. De un Cristo que sí pagó el precio. Y a Él es que nosotros tenemos que glorificar. Amén. Versículo 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Hermanos, eso es una promesa divina.
Cosa que ni ojo vio, ni oído oyó. Lo que se espera para nosotros es grandioso. Pero nosotros lo que tenemos es que retomar la palabra. La palabra se nos ha dado, la palabra está a nuestro alcance para que nosotros la llevemos donde quiera que estemos. Y ahí veremos a ver un Dios glorificado en nuestras vidas, en nuestro día a día, en nuestros enfermos, en nuestra economía, en nuestro día a día, en todo nuestro entorno. Nosotros necesitamos esa conexión divina para su honra y gloria. Dios lo ha prometido para nosotros. Nosotros simplemente tenemos que ser partícipes de ese plan divino que desde un principio Dios predestinó para nosotros. Amén. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y es lo que estaba diciendo. Ya nosotros somos capacitados con el Espíritu de Dios. Y Él lo va a escudriñar todo. Por eso que nosotros necesitamos esa conexión. Para que el Espíritu se regocije y nos ayude a nosotros a continuar. Si nosotros no estamos avanzando en este camino que tenemos, es porque nosotros nos desconectamos demasiado de la palabra de Dios. Nosotros ya con la palabra estamos capacitados para seguir, para ir por más, para que se nos den cosas que ojo no ha visto, como dice la palabra, ni oído escuchado. Por eso que necesitamos conectarnos con la palabra para honra y honra de Dios. El 11 continúa diciendo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Y es la realidad, hermano. Nosotros nos damos cuenta de las cosas que hacemos después que las hicimos. Nosotros no pensamos ni planificamos nada. Las cosas salen en automático, en instantáneo. Pero cosas que no debemos hacer ni debemos pensar. Entonces nosotros podemos darnos cuenta cuando el Espíritu nos cuelga, hey, ¿qué te está pasando? Por eso es tan necesario, por eso Pablo sigue hablando aquí, por esa necesidad que tenemos de conectarnos al Espíritu. Yo te aseguro que si tú vives conectado a esta palabra, poca cosa del mundo y de la inmundicia de nuestro corazón nos van a atacar. ¿Por qué? Porque va a haber tanta pureza en nuestra alma. Cuando ingerimos esta palabra, va a haber tanta pureza en nuestra alma que nuestra inmundicia no nos va a poder atacar. Por eso la necesidad de seguir conectado a la vida. Por eso Jesucristo lo dice, sin mí nada podéis hacer. Si nosotros no nos conectamos a esa vida que es Jesucristo, a su palabra, no vamos a poder lograr nada. Nada, porque todo es para la gloria y honra de nuestro Señor. Amén. Amén. El versículo 12 continúa diciendo, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esa es otra confirmación. La palabra de Dios nos va a hacer resaltar el Espíritu Santo que vive en nosotros. Ese Espíritu Santo que nosotros tapamos con esa inmundicia del mundo, la palabra de Dios lo va a destapar, lo va a hacer actuar en nosotros. Entonces, ¿qué más consejo? ¿Qué más simple que mantenernos conectados a la palabra de Dios? Hermano, esto es divino. Si nos acordamos de los viejos de nosotros, aunque ellos no leían tanto, siempre se sabían usar. Siempre se sabían esa palabra de Dios, a la cual ellos asistían instantáneamente. Y nosotros nos hemos despegado, nos hemos involucrado tanto en el mundo que no tenemos ese sentimiento, ese pensar en nosotros. Ellos con 1 o 2 años lo hacían. Nosotros tenemos la ventaja de tener la palabra de Dios de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es una ventaja que no tuvieron ni los primeros cristianos del mundo, porque eran perseguidos y solo podían leer pocos rollos. No tenían esa ventaja y nosotros ya sabemos. Nosotros todavía tenemos la ventaja de saber que la victoria está garantizada en Cristo Jesús. Entonces nuestro deber es seguir conectados a la palabra de Dios. Amén. Para continuar, vamos a continuar con el Salmo. Hoy vamos a ver qué nos prepara el salmista a nosotros. Tiene un tema que dice prosperidad del que teme a Jehová. Y yo sé que muchos todavía piensan que ese temor es de miedo.
Y no, ese temor es de respeto. Así como nosotros respetábamos a los viejos de nosotros, que teníamos, no era un temor de miedo, sino de respeto, de faltarle. Así debe ser nuestro temor por Dios, nuestro respeto por Dios. Por eso que el salmista nos dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y que es prácticamente lo mismo que estaba diciendo Pablo en su carta a los Corintios, que estaba diciendo a esa iglesia. Vamos a ser bienaventurados, vamos a ser dichosos, vamos a ser preferidos, vamos a ser agradecidos, vamos a ser bendecidos por Dios cuando le tememos a Dios y en sus mandamientos nos deleitamos, en su palabra nos conectamos. Mientras nosotros sigamos consumiendo de su palabra y practicando su palabra en nuestro día a día, más vamos a ser bendecidos, más vamos a ser traídos. Y sí van a venir pruebas, pero necesitamos saber que las pruebas son para purificarnos más y santificarnos más, para que confiemos, porque acuérdense, como decía la palabra anteriormente, nosotros mismos no conocemos nuestro corazón, el Espíritu Santo sí. Entonces el Espíritu Santo, en conexión con Dios, sabiendo que ya nuestro precio fue pago por Cristo, va a permitir pruebas en nuestra vida, sabiendo que vamos a salir vencedores. Vencedores si seguimos conectados a la palabra, vencedores si seguimos conectados a Cristo crucificado, vencedores si seguimos en esa conexión divina con Dios que se nos ha dado en nuestras manos. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. O sea que nuestra generación, nosotros que nos preocupamos tanto por nuestros hijos y queremos pagar una buena escuela y queremos darle lo mejor, queremos ponerle todo a su alcance que no se nos puso a sus manos, pongamos a su alcance la palabra de Dios. Eduquemos nuestros hijos, nuestras amistades, nuestra familia con la palabra de Dios, que no va a haber mayor bendición porque su misma palabra lo está diciendo. Que la generación de los rectos, la generación de aquellos que hacen la voluntad de Dios va a ser bendita. Por eso nosotros estamos aquí, buscando de su bendición, haciendo su voluntad. ¿Para qué? Para que nuestra generación y los que vienen y los que nos sigan se mantengan conectados a la palabra y a la voluntad de Dios. Versículo 3 dice, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Hermanos, el que tiene a Dios lo tiene todo. Amén. Y quiero que lo sepan y quiero que se conecten a eso. Si tenemos a Dios en nuestra vida, si tenemos su palabra, consumimos su palabra, actuamos en su palabra, llevamos su palabra, predicamos su palabra, haciendo su voluntad, porque hay muchas personas que son sabios dando palabras, pero no hacen su voluntad. Haciendo su voluntad de Dios nuestro día a día, vamos a ser bendecidos. Vamos a permanecer justos para siempre. Vamos a ser bendecidos por Dios. El versículo 4 dice, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Y resplandeció en las tinieblas luz. Y a eso es que se nos llama a nosotros, hacer luz en las tinieblas. Y como Pablo decía, no lo vamos a poder hacer por nuestras fuerzas. Por más que nos esforcemos, por más que estudiemos un libro y escribamos en un papel y digamos lo que dice ahí, no. Si no vivimos el Evangelio como Dios nos manda a vivirlo, no vamos a llegar a ningún lado. Por más palabras que tiremos para adelante. Esa palabra, si nosotros no vivimos de acuerdo a la palabra, esa palabra que nosotros llevemos a otro va a ser bendición para el otro. Pero si nosotros no la vivimos, si nosotros no la practicamos, vamos a ser simplemente una bocina de Dios. Y Dios nos llama a hacer más que eso. Dios nos lo dijo, como nos lo dijo anteriormente, cosas que nosotros no nos podemos imaginar, cosas que nunca hemos visto ni escuchado, serán dadas al justo, aquel que se mantiene firme en la palabra de Dios. Y por eso que nosotros necesitamos continuar aquí, hermanos. Esto que ustedes ven aquí hoy es una oportunidad. Dios está hablando con nosotros directamente. Dios trata con cada uno de nosotros individual. No espere esa purantano ni que fulano diga esto. No, Dios está tratando contigo hoy individualmente.
Dios es omnipotente y omnipresente y lo va a hacer. Va a estar conmigo, contigo, con todos. Y su misma palabra lo dice, que donde estén dos o más reunidos en su nombre, Él estará ahí. Pues sepan, hermanos, Dios está aquí. Aprovechamos para pedirle por la salud de doña Miriam. Pidámosles por la salud de todos los enfermos de la Gran Comisión, de nuestro hermano Carlos. Doña Carmen, me alegro verla aquí hoy. Y sepa que esas pruebas son para la honra y gloria de Dios. Dios está ahí. Por eso Dios le dice, no tenga miedo, porque yo estaré ahí y yo te caminaré. Podremos caminar por el lago de llamas. Si vamos con Dios, estamos salvos. Si vamos con Dios, vamos a pasar la prueba sin miedo alguno. Aunque temblemos aquí arriba, va a ser revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actuando con nosotros cuando nosotros estamos en un cuerpo lleno de inmundicia. Y esa es la gloria de Dios, esa es la sabiduría de Dios. Que nosotros siendo quienes somos, Él lo hace todo posible para que nosotros podamos seguir haciendo su voluntad. Amén. Y de eso que tenemos que esforzarnos más. Versículo 5 dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Y sí, Dios nos llama a prestar, Dios nos llama a dar al necesitado, no al vivo. Porque yo he oído por ahí que si te engañan una vez, bendito sea. 2 veces, Dios ayúdame. 3 veces, ven acá. Pero Dios va a poner situaciones, porque como le decía anteriormente, va a tratar con cada uno, va a tratar con cada persona individualmente. Dios conoce nuestro corazón y Él va a tratar ese fallito que nosotros tenemos ahí, Él lo va a ir tratando en nuestro día a día. Y nosotros tenemos que dejar de pensar en la carne y irnos más al Espíritu. Y no simplemente en prestar al que venga necesitado, no simplemente eso, pero al que te venga a pedir prestado dinero, dale dinero y sabiduría, dale dinero y palabra, dale dinero y conciencia, que sepa que lo que tú estás haciendo es para la honra y gloria de un Dios, que no lo estás haciendo en la carne, no lo estás haciendo porque tú puedas hacerlo, no, tú lo estás haciendo porque tenemos un Dios santo que nos pide ayudar a otros, tenemos un Dios santo que nos pide hacer el bien, tenemos un Dios santo que quiere que como su hijo nosotros vengamos a este mundo a servir. Y Dios nos va a poner las cosas en la mano con las que nosotros podemos ayudar a otros. Amén. Amén. Versículo 6 continúa diciendo, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Y ahí es que tiene que estar nuestro corazón. Firme, confiado en Jehová. Porque no importa lo que venga. No lo vamos a hacer con nuestro poder, como dice la canción. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Ese espíritu que nosotros estamos tapando en nuestro corazón, ese espíritu que nosotros estamos ocultando con inmundicia, tenemos que dejarlo que brille. Tenemos que traerlo a nuestro día a día para que brille. Porque todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Y yo ahí me preguntaba, ¿cómo hasta que vea en mis enemigos su deseo? ¿Qué puede desear un enemigo a uno? No solo que pueda desear un enemigo, pero sí lo que dice la palabra. Y es que ame a mi enemigo. Y si yo amo a mi enemigo, no puedo recibir algo más. Si lo recibo, tengo que estar consciente que es Dios trabajando conmigo. Ahora, yo me mantengo firme a la palabra. Amo a mi enemigo. Ayudo a mi enemigo y presto a mi enemigo, porque lo que yo haga en este mundo, en este día a día, en este caminar, es para la honra y gloria de Dios, no para la mía. Lo que Dios me llame a hacer, no puedo yo poner en los dos sentidos míos,
Si Dios me llamó a hacerlo, hazlo. Ese sentimiento que llega a ti, no crees, eso no viene de casualidad. Eso llega a ti porque Dios te lo está poniendo. Dios está hablando contigo, Dios está tratando contigo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque ya nosotros estamos en un nivel espiritual que no conocíamos ayer. No estamos en el máximo nivel espiritual, pero sí estamos un paso más adelante. Y mientras sigamos conectados a su palabra, vamos a seguir viendo los misterios que hablaba Pablo de su palabra en nuestras vidas. Se nos van a ir revelando y vamos a ir entendiendo cosas que hoy no entendemos. Dios va tratando cada uno de manera individual. Pero yo no sé en el caso de ustedes, pero en el caso mío yo venía aquí con un pensar. Y Dios me ha ido demostrando, me ha ido cambiando poco a poco. Y es para su honra y gloria porque Él lo ha hecho. Nosotros simplemente tenemos que seguir siendo partícipes de la voluntad de Dios. Tenemos que aceptar su voluntad, no la nuestra. Nosotros debemos ser esa luz que llegue entre las tinieblas. Nosotros somos representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Si Dios te tiene todavía aquí, es con un propósito. Dios no te tiene aquí por tenerte. Dios te tiene aquí con un propósito que Él va a tratar a través de ti. Él va a tratar con alguien más. Entonces, mientras estemos en vida, demos gracias a Dios, porque hay un propósito en nuestra vida aquí en el mundo. Dios no lo necesita para hacer su voluntad, pero sí nos va a dar la oportunidad de que nosotros la hagamos para su honra y gloria. Nosotros seamos partícipes de eso. Amén. Reparte, da a los pobres su justicia, permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Y el poder de Cristo va a ser exaltado aquí en la tierra, para su honra y gloria. Nosotros que llevamos la palabra, donde mucha gente no la está buscando, pero nosotros tenemos la oportunidad de llevarla para que almas sean salvas para la honra y gloria de Dios. Conéctate, nútrete de la palabra para que en automático, como salen cosas de inmundicia, cosas de maldad, como salen automáticamente cosas por costumbre, salga esta palabra a darle vida a almas muertas. Y no necesitamos la gloria para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra gloria es Cristo. Para Él es que nosotros debemos hacerlo. Sigamos adelante, hermanos, porque esto es palabra de Dios. Continúa diciendo: en el día lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Y ahí viene la contesta del enemigo. ¿Okay? Lo que el enemigo va a ver. El enemigo va a ver la gloria de Dios manifestada a través de ti, porque nosotros estamos actuando no como mente humana, no con mente humana ni carne humana, sino con mente espiritual, alma espiritual. Con un ejemplo que nos dio Jesucristo a nosotros por su paso por la tierra. Con su palabra que quedó plasmada para que nosotros nos nutramos de ella y la llevemos allá, a donde el impío no la conoce. Pero como dice la palabra del buen sembrador, nuestro deber es regar la palabra de Dios por todas partes y Dios se encargará de hacerlo. Porque Dios, así como trató con nosotros, así como nos trajo aquí, así traerá varias almas para su honra y gloria. Amén. Y el evangelio de hoy tiene como título la sal de la tierra. ¿Y qué somos nosotros sino la sal de la tierra? Este sermón está entre el sermón del monte, que comienza con la bienaventuranza. Como dice la palabra: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores,
porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y diga toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Hermanos, nosotros somos dichosos. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con un mandamiento de Dios, porque estamos viniendo a su palabra y estamos haciendo lo que Dios nos pide hacer. Y quería leer la bienaventuranza, porque el tema de ahora, la sal de la tierra, nos tiene que dar a entender que nosotros somos más de lo que nosotros pensamos que somos. Nosotros estamos esperando siempre reverencia de donde no tiene que venir. Nosotros somos la sal de la tierra, como lo dice Jesucristo. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Hermano, nosotros estamos llamados a ser sal a la tierra. Nosotros estamos llamados a llevar la palabra de Dios por donde no se conoce, por donde no se busca, porque hay personas que la conocen pero no la buscan. Nosotros estamos llamados a darle ese sentido a esas personas que no están viniendo a una iglesia a recibir la palabra. Nosotros estamos llamados a eso, a ser sal del mundo, a darle gusto, a darle sentido a lo que no tiene sentido. Ese es nuestro deber, eso es lo que debemos hacer nosotros. Ir nuestro día a día siendo sal, siendo luz, siendo sentido para aquel que está perdido y no sabe a dónde asistir, a qué va más. Nosotros tenemos que llevarlo a él por medio de la palabra de Dios. El Señor continúa diciendo: si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? Si el cristiano no lleva la palabra de Dios por el mundo, ¿quién la llevará? Dios no nos necesita a nosotros para hacer su trabajo, pero sí nos predestinó a nosotros para que lo hiciéramos. Y si Dios nos predestinó de antes de la fundación del mundo, es para que nosotros hagamos esa labor por medio del Espíritu Santo. Nosotros debemos llevar esa sal, porque dice: ¿con qué será salada? No sirve más para más nada. Si nosotros no somos la luz de aquellos, no somos la sal de aquellos que no nos conocen, entonces ¿para qué vamos a servir? ¿Para qué Jesucristo pagó un precio por nosotros? ¿Para qué se nos dio perdón? ¿Para qué se nos regala vida eterna? Si nosotros simplemente nos vamos a quedar sentados sin hacer nada. La sal nos servirá. Nosotros no tendrá sentido lo que Jesucristo ha hecho por nuestra vida si nosotros no hacemos lo que Él nos llama a hacer, que es ir por el mundo y llevar su palabra. Si nosotros no hacemos eso, entonces ¿cómo le damos sentido? La misma palabra dice: no sirven para más nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad grande. Nosotros tenemos una responsabilidad grande de llevar la palabra de Dios por el mundo. Porque si no lo hacemos, si no somos esa sal para el mundo, nosotros no vamos a servir para nada. Y la misma palabra dice que seremos echados afuera. Si no hacemos la voluntad de Dios, vamos a ser echados afuera. Todo está pago, el camino está hecho para que nosotros vayamos y hagamos la voluntad de Dios. Se nos ha equipado con el Espíritu Santo para que nosotros vayamos haciendo la voluntad de Dios. Si no lo hacemos, no servimos de nada. Vamos a ser echados afuera. ¿Ok? Vamos a ser echados afuera y seremos hollados por hombres, hermanos. El Evangelio continúa diciendo: la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Si no entendiste lo de la sal, ser luz, algo más consciente para nosotros, más práctico para nosotros, porque la sal para un pueblo judío sí era más efectivo. En ese tiempo la carne se guardaba era
en sal. Ahí era que se preservaba. Entonces ellos tenían esa costumbre, por eso el Señor Jesucristo empieza hablando así. Pero para nosotros hoy en día tal vez no le hemos dado sentido, pero Jesucristo sabía que su palabra iba a ser eterna, que iba a venir un grupo de personas que no preservaba sus alimentos en sal. Y decía, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. En esos tiempos las ciudades se hacían en colinas para evitar ataques, para evitar ciertas precauciones. Y una ciudad con su luz encendida no se puede esconder. No sé si en los campos ustedes han visto cuando hay ciudades que nos quedan más altos, como de noche ese esplendor se ve. Nosotros de New Jersey vemos el Empire State y todo Nueva York encendido. ¿Por qué? Porque una ciudad encendida no se puede esconder. Y así nosotros, ese cristiano llamado, que se alimenta de su palabra, que se nos ha dado todo, se nos ha dado perdón, se nos ha dado vida eterna y se nos ha equipado con la palabra de Dios para hacer su voluntad, no podemos esconder, no podemos dejar de hacer la voluntad de Dios, porque entonces a eso no es que se nos ha llamado. El Señor continúa diciendo, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre candelero y alumbra a todos los que están en casa. Somos llamados a ser luz para aquellos que están en tinieblas. Somos llamados a ser luz, a ser esa lumbrera en nuestra casa. Somos llamados a ser esa lumbrera en nuestro trabajo. Donde quiera que haya oscuridad, nosotros debemos llevar la luz de la palabra de Dios, la luz del Evangelio. Eso que tanto nos fortalece a nosotros y nos da tanto confianza y se nos demuestra en nuestro día a día que sin Dios no lo podemos hacer. Eso debemos llevarlo nosotros a las oscuridades, a la tiniebla y ser luz para que todas esas personas vengan a ser hermanos de nosotros en Cristo. Acuérdense, como les decía anteriormente, con la parábola del Salvador, somos llamados a regar la semilla del Evangelio. Dios se encargará del resto. Cuando te tengan que parar aquí, que espero que pronto se paren varios hermanos de nosotros aquí, a llevar la palabra de Dios, van a saber y van a ver y van a experimentar el calor, el temblor del Espíritu Santo en su vida. Conectámonos a la palabra, sigamos en ella y sacamos la inmundicia. Mientras más nos conectamos aquí, más nos desconectamos del mundo. Cada minuto que nosotros dediquemos a Dios y a su voluntad es un minuto menos del mundo, de que nosotros vamos a quitar de nuestra vida en el mundo. Seamos luz, hermanos. Somos llamados por el mismo Jesucristo a ser la luz del mundo. Somos llamados a llevar su palabra por el mundo entero. Somos llamados a ser lumbrera en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro entorno, porque es para toda honra y gloria de Dios. El 16 continúa diciendo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Somos llamados a hacer luz, somos llamados a hacer buenas obras, somos llamados a llevar la palabra de Dios por el mundo, porque una lumbrera no se oculta, sino se pone en el candelabro para que ilumine todo nuestro alrededor. Y si no nos creemos capaces de hacer eso, hermanos, sepan que tenemos al Espíritu Santo. No te presentes tú, sino presenta a ese Cristo crucificado que pagó el precio. Donde quiera que tú llegues con el nombre de Dios, con Jesucristo, y le demuestres a una persona que Él pagó por ello, estás haciendo la voluntad de Dios. No necesita la aprobación de esa persona, pero sí necesitamos la aprobación de Dios. Y a eso es que Dios nos ha llamado. Amén. 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 No lo vamos a hacer más largo, vamos a dejarlo aquí, pero les pido, hermanos, de corazón, que sigamos conectándonos a la palabra de Dios. No lo vamos a hacer nosotros, sino Él. Él nos lo prometió, Él nos equipó y nos dio el Espíritu Santo para que nos ayude a brillar cuando necesitamos ser brillo, ser luz en oscuridad.
Amén. Amén. Vivamos nuestro día a día para la honra y gloria de Dios. A Él sea la gloria. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con una alabanza y la presentación de las ofrendas. Gloria a Dios. Demos un aplauso al Señor. Hermanos, sigamos siendo partícipes del plan divino de Dios. Ahora nos toca un clamor por la gran comisión. Esta oración que estamos implementando nos sirve como anillo al dedo, porque sabemos que estamos siendo a prueba y nos da la oportunidad a conectarnos a Dios en familia. Hoy la trae nuestra hermana Jocelyn, y que todo sea para la honra y gloria de Dios. Amén. Amén. Gracias porque por tu bendita misericordia hoy estamos de pie en esta tu casa, elevando este clamor a ti desde lo más profundo de nuestros corazones, por nuestra congregación, porque sabemos que solo tú la has sostenido, solo tú has sostenido esta obra por tantos años y es la señal de tu fidelidad a nuestra obediencia.
Clamamos como cada domingo que tu Santo Espíritu se pasee entre nosotros, trayendo un toque de sanidad espiritual y física a cada uno de los que están presentes hoy y la necesitan. Y que solo así, después de ser restaurados, podamos servirte con esmero y dedicación. Te rogamos, nos dé fortaleza y sabiduría, porque tú has dicho en tu palabra que si pedimos sabiduría, tú nos la darás en abundancia y sin reproche, para no desmayar en los ministerios de servicio que tú has puesto en nuestras manos, y que por medio de nuestros testimonios otras personas puedan conocerte y reconocer tu grandeza, porque solo tú puedes traer las almas a donde tú quieres, que sean alimentadas correctamente y con una sana doctrina. Te pedimos por fortaleza también para nuestro pastor, porque su ministerio ha sido confirmado por ti. Bendice su vida y la de su familia para que puedan servirte con el mismo amor y dedicación que lo han hecho hasta ahora. Padre, elevamos hoy un clamor especial a ti por nuestra querida Miriam. Oh Señor, que cada médico que la toque, Señor, sea un instrumento tuyo para su sanidad. Hoy elevamos un clamor por cada petición que está puesta en el altar. Señor, escucha cada una de esta petición que ha salido de nuestros corazones. Muy especialmente también para la esposa de nuestro querido Ramón. Altagracia, tú la conoces, Señor. Ella está en espera de que le sea donado un riñón. Haz tu obra, Señor, y permite que esa sanidad llegue a su vida. Igual como te pedimos por nuestro hermano Carlos Balmasí y todos los que están en necesidad de sanidad física en nuestra gran comisión. Bendice nuestra congregación y que todo lo que hemos hecho hoy aquí en tu casa de oración, como humildes siervos, tú lo hayas aprobado y recibido como una ofrenda agradable a ti. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar con la bendición de los alimentos y hoy la trae nuestro hermano José Cotorreal. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos en este día. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos da cada día. Bendice, Señor, estos alimentos que por tu bondad vamos a tomar para mantenernos en tu santo servicio. Bendice, Señor, las manos y la vida de quienes nos han preparado. Y por tu bondad, hazle llegar el pan de cada día a todas las personas necesitadas y mucha abundancia para todos. Lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gloria a Dios. Los avisos de hoy son cortos. Lamentablemente el pastor no pudo estar aquí para llevarnos los avisos, pero sí les pido, hermanos, que sigamos orando los unos por los otros. El Señor nos llama a orar los unos por los otros, porque es así nos vamos a fortalecer cada uno. Si oramos los unos por los otros, el Señor Jesús nos va a fortalecer y va a seguir forjando guerreros para su gloria y honra. Amén. Sigamos, hermanos, por este camino predestinado por Dios, como lo vimos en su palabra. Sigamos haciendo su voluntad y llevando su palabra para su honra y gloria. Que la paz de nuestro Señor Jesús permanezca con ustedes hoy y siempre.